Ustedes han escuchado o han visto de pronto bebés, cuando los bebés, cuando recién nacidos y en esa fase de esos primeros mesecitos, es muy posible que ustedes vean los bebés que se les encharca el ojo, se les llena de lágrima, y es con un charco de lágrima o una laguna de lágrima. Eso se debe a que algunos de los bebés con líquido amniótico se les tapona el punto lagrimal, que es por donde se drena la lágrima, el saco lagrimal, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones que uno le hace a la mamá para evitar que eso ocurra, porque eso le puede dar una crescitocele, que es una inflamación del saco lagrimal, es ubique mamá el huequito y apriete. Ubique huequito y apriete. Cuando hace eso, lo que está haciendo es bombear el saco lagrimal y destapar los puntos de excreción para que finalmente el drenaje se dé como debe ser. Entonces, explica desde la posición del saco lagrimal. Maxilar superior, dientes superiores, ¿sí? Parte de la cara frontal del hueso y el piso de la órbita. Mire que tiene agujeros, ¿sí? Tiene agujeros. Eso es lo que explica por qué yo debo tener mucha precaución ante infecciones a nivel osteodental, porque pueden fácilmente migrar a la órbita y generarme una celulitis orbital por la comunicación directa que hay entre órbita y paladar. Etmoides. El etmoides es un hueso enterito que solamente va a formar parte de la cara interna de la órbita y es uno de los huesos más frágiles. No sé si algunos de ustedes han cogido de pronto cráneos de laboratorios y todo eso, que se ven casi todos los huesos, pero el que más fácil se desaparece es el que más rápido pierde su característica endurecida pues del hueso y se vuelve como un papelito y se fractura, se pierde. Cigomático malar, miren cómo viene, todo el reborde de la órbita, ¿sí? Parte de la pared lateral de la órbita y abraza parte del maxilar superior. Esfenoides es un hueso muy grande, ¿sí? Que lo que va a hacer es cubrir la parte temporal de la órbita, la cara interna de la órbita y el vértice de la órbita, o sea, el extremo más angosto de la órbita. Ahí está. Este es el esfenoides, ¿sí? El esfenoides tiene aquí, esta imagen es para mostrarles que el esfenoides es gigante, ¿sí? Tiene dos alas muy grandes, que cada una de estas alas son las alas mayores y tiene unas alas más pequeñas que son las alas menores. ¿Listo? Si yo lo miro de frente en la órbita, tengo la pared interna con ala mayor, perdón, la pared temporal, pero a nivel interior de la órbita, el ala mayor, y en el vértice de la órbita, el ala menor. Ahorita esto lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos el vértice de la órbita. Y por último tenemos el palatino, que la verdad no es muy significativa su presencia en la órbita. Miren que solamente es un pedacito lo que se suma ya de la órbita, pero hace parte del piso de la órbita. Con eso entonces tenemos los 7 huesos: frontal, maxilar superior, cigomático malar, lagrimal, etmoides, palatino y esfenoides. Ok, ¿entienden esa imagen? Órbita y nariz del paciente. ¿Listo? Ok. Basados en eso, entonces vamos a mirar que la órbita no son solo los huesos, sino que hay cavidades y hay espacios que nos interesan. ¿Listo? Por ejemplo, ya vimos uno, la fosa el conducto lacrimonasal, que ¿cuál es? El espacio donde se va a alojar el saco lagrimal, punto de drenaje de la lágrima. ¿Listo? Ese ya lo conocen. ¿Dónde está? Está entre el lagrimal y el maxilar superior. ¿Listo? Ok. Después tenemos en el vértice de la órbita, ustedes saben que entonces ya el vértice de la órbita está conformado por el ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides es el que conforma principalmente ese pico, ese vértice, esa órbita.
Y miren que esa ala menor del esfenoides tiene un agujero, que lo vamos a denominar agujero óptico. Por ahí pasa nada más y nada menos que el nervio óptico y la arteria oftálmica. Importantísimo el agujero óptico. Entonces, miren lo importante que es conocer el ala menor del esfenoides, agujero óptico. Y ese agujero óptico tiene al lado, cercano a la cara nasal de la órbita, tiene una protuberancia que la vamos a denominar tubérculo infraóptico. Ese tubérculo infraóptico, que es una protuberancia, una prominencia del ala menor del esfenoides, lo que es un punto de inserción del tendón de Zinc. Más adelante, esto es importante tenerlo presente porque en la próxima clase vamos a ver músculos extraoculares. Y para anticiparles, el tendón de Zinc es el punto de donde salen o de donde emergen los 4 músculos rectos. ¿Cuáles son los 4 músculos rectos? Recto superior, recto inferior, medial y nasal, súper fácil, ¿cierto? Entonces, desde allí vienen, desde el vértice de la órbita, gracias a la inserción del tendón de Zinc en el tubérculo infraóptico. ¿Listo? Ok. Voy a dejar estos dos para el final. Hacia arriba, en el vértice de la órbita, pero hacia arriba, el punto de inserción del elevador del párpado. Esto lo voy a dibujar. Si decimos que la órbita tiene una forma piramidal, aquí les estoy dibujando la órbita de perfil. Acá tenemos el esfenoides con su ala mayor y ala menor en el vértice de la órbita. Acá estará el tubérculo infraóptico, que sería este, de donde emerge el tendón de Zinc, que tiene una forma estrellada. Eso luego lo veremos bien. De allí entonces salen los 4 rectos. Aquí está el globo ocular, ¿sí? Y de aquí van a salir el recto inferior, recto superior, recto temporal y recto nasal, ¿cierto? Entonces, los músculos extraoculares salen los 4 rectos salen desde el vértice de la órbita, ¿listo? Y también me dice, desde el vértice de la órbita, pero un poquitico más arriba del tendón de Zinc, está el punto de inserción del elevador del párpado, o sea, que el músculo elevador del párpado también viene desde el vértice de la órbita, viaja por la pared interna, aquí está el párpado, aquí está la pestaña, y se inserta al párpado para elevarlo. Pero el músculo elevador del párpado entonces también viene del vértice de la órbita. ¿Listo? Tenemos otro que es una hendidura esfenoidal, que ahorita la vamos a ver un poquito mejor, pero por allí emergen nervios. ¿Los nervios a qué van? ¿A dónde van? Pues a muchas partes. Parte de esos nervios, por ejemplo, son fibras del tercer par craneal. ¿A qué irían? Al músculo ciliar, al músculo esfínter dilatador de la pupila, ¿sí? Al recto superior, recto inferior y recto medial, tercer par. Entonces por ahí ingresan fibras de los nervios, por ejemplo, fibras del nervio del abducens, ¿sí? Y también sale la vena oftálmica. Ahorita lo vemos un poquito mejor. Luego tenemos en el techo de la órbita, pero en la zona temporal, o sea, más o menos aquí donde está la colita de la ceja, en el hueso frontal, una cavidad donde se va a alojar la glándula lagrimal principal, ¿sí? A esa la vamos a denominar fosa lagrimal. Entonces no es lo mismo la fosa lagrimal que el conducto lacrimonasal o la fosa lacrimonasal. En la fosa lacrimonasal, es decir, acá es el saco lagrimal. Y en la fosa lagrimal, que está acá temporal, está la glándula lagrimal principal. ¿Listo? Por acá abajo, que creo que se ve un poquito mejor. Acá está el agujero redondo mayor. Es un agujero por donde también pasan algunos nervios, pero más que todo el séptimo par craneal, porque miren, entran por allí y salen por acá, a la cara, al frente de la cara, ¿cierto? ¿Y es para qué? Para dar inervación sensitiva y motora a esta porción de la cara. ¿Listo?
Y por último, la hendidura esfenomaxilar o hendidura orbitaria inferior, que también está, como dice su nombre, hendidura esfenomaxilar, es decir, está entre los esfenoides, ala mayor del esfenoides, y el maxilar superior, y por allí también ingresan algunos nervios, más que todo nervios que tengan que ver con la estimulación y la sensibilidad del paladar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por ahí pasa un nervio que es, y un ganglio que se conoce como el ganglio de Meckel, que es el que hace que a usted le duela la cabeza cuando se toma algo muy frío, una Coca-Cola helada, un día muy soleado así con mucho hielo, que usted se la toma muy rápido porque tiene mucha sed y de repente le duele la cabeza. Está dado por los nervios que pasan por el piso de la órbita y van al paladar. Listo. Conducto lacrimonasal, que ya lo saben, entonces está entre el maxilar superior y el lagrimal. Ala mayor del esfenoides, ala menor del esfenoides. ¿Están ubicados? Esto es vértice de la órbita. ¿Qué necesitamos conocer del ala mayor y el ala menor? Entre ellas dos se forma una hendidura que se llama la hendidura esfenoidal. Su nombre es fácil, está entre las dos alas del esfenoides. En esa hendidura esfenoidal van a ingresar algunas estructuras, ya las vamos a ver. Y aquí en el ala menor tenemos un agujero que se va a llamar agujero óptico. Por ahí va a ingresar nervio óptico y arteria oftálmica y tubérculo infraóptico, que será el punto de inserción del tendón de Zinc con los rectos superior, inferior, nasal y temporal. Arribita de ese tubérculo infraóptico está el punto de inserción del músculo elevador del párpado, que también viene desde el vértice de la órbita. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Son las 8:58, descansamos a las 9:30, porque veo unos que están así. Yo ya me desperté. Señor. A las 9:30, ¿les parece o antes? ¿Cómo están? Porque la cara que les veo es una cara fatal. Estoy asustado. Señor. ¿Ah? Se me había olvidado hablar de esas dos. Gracias. Y son muy importantes, muy importantes. Gracias, compañero, porque me recordó de la fosa del oblicuo menor y la fosa troclear. Gracias. En la cara nasal de la órbita, es decir, en el reborde de la órbita, pero en la pared nasal, tenemos la fosa del oblicuo menor y la fosa troclear o la fosa del oblicuo superior. ¿Por qué se llama fosa troclear? Porque el oblicuo superior está inervado por el troclear o el patético, ¿cierto? Listo. ¿Por qué es importante que tengan presente que están las dos fosas nasales? Porque en la fosa del oblicuo menor, que está en el reborde orbitario, pero hacia la nariz, muy cercano donde está el conducto lacrimonasal, es el punto donde emerge el músculo oblicuo menor. ¿Sí? Entonces, si miramos la órbita de frente, voy a hacer la órbita, de la base de la órbita hacia atrás tenemos entonces el vértice de la órbita, ¿sí? Y esta es la nariz. Tenemos entonces hacia la nariz la fosa del oblicuo menor, aquí sale el oblicuo menor, ¿sí? Y la fosa del oblicuo mayor o la fosa troclear, que es la que me pregunta el compañero. ¿Por qué es muy importante que ustedes la conozcan? Porque ellos van a ser los responsables de oblicuo superior, de insertarse de manera oblicua al globo ocular, oblicuo inferior, de insertarse de manera oblicua al globo ocular. Es decir, no son como los rectos, que si este es el globo, los rectos vienen laterales superior e inferior, sino que el oblicuo viene de un ladito y se inserta al globo ocular de esa manera. Esas fosas trocleares son las que hacen y explican la función torsora del globo ocular. Eso lo hablaremos en músculos extraoculares, pero gracias porque es importante tener la ubicación exacta. Ambas fosas de los músculos oblicuos estarán entonces dirigidas
hacia la pared nasal de la órbita. Eso lo van a entender un poquito mejor cuando hablemos de músculos extraoculares. Con eso ya aclaro lo de la fosa la fosa troqueal. Ok, entonces volvemos. Veníamos hablando del vértice de la órbita. Cuando yo les hablaba del vértice de la órbita, les decía el vértice de la órbita, o sea, el rabito de la órbita por allá al fondo, estamos con principalmente el esfenoides, ala mayor y ala menor del esfenoides. Entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides se forma la hendidura esfenoidal, ¿sí? Y el ala menor del esfenoides tiene un agujero que se va a llamar agujero óptico y una protuberancia hacia la nariz que se va a llamar tubérculo infraóptico. Ya les expliqué entonces que el tubérculo infraóptico será el punto de inserción del tendón de Sim. Esto es una gráfica de lo que les acabo de mostrar. Entiendan que esto será el ala mayor del esfenoides y acá estará el ala menor del esfenoides, ¿sí? Por tanto, esta hendidura que ustedes ven acá será la hendidura esfenoidal y acá este agujerito es el agujero óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Se acuerdan del tubérculo infraóptico que está en el ala menor del esfenoides? Es una provinencia del ala menor del esfenoides y allí se inserta el tendón de Sim, mírenlo acá. Yo les decía, tiene una forma más o menos como estrellada. De ese tendón de Sim van a emerger recto superior, recto medial, porque acuérdense que el tubérculo infraóptico está dirigido hacia la nariz, o sea que la nariz del paciente está acá, ¿sí? Recto medial, recto inferior y recto lateral, ¿sí? Entonces vamos a entender lo que sale desde la hendidura esfenoidal y desde el agujero óptico. Desde el agujero óptico fácil, nervio óptico y arteria oftálmica. ¿Se acuerdan que la arteria oftálmica tiene divisiones? ¿Ramas? ¿Se acuerdan de las ramas? ¿Cuáles son? Arterias ciliares, palpebrales, musculares, central de la retina. ¿Listo? Entonces miren, de ahí sale, o sea que la arteria oftálmica sale por el agujero óptico y ya va a ingresar a la órbita. Listo. Hendidura esfenoidal, resulta que el tendón de Sim tiene un ojal, un hueco, ¿sí? Y ese ojal es el que da cabida para que salga el nervio óptico y la arteria oftálmica por el agujero óptico, o sea que ese ojal coincide con el agujero óptico y parte de la hendidura esfenoidal. Entonces, por dentro del ojal del tendón de Sim, a esto le vamos a llamar anillo de Sim, coincidiendo con la hendidura esfenoidal, pongan atención, ingresan ramas del sexto par craneal, ¿para qué? Para el recto lateral, ¿sí? El abducens. Entonces, la inervación del recto lateral, el músculo que lleva el ojo hacia afuera, que se llama abducens también, es dada por el sexto par craneal, ¿sí? ¿Y desde dónde salen las fibras del sexto par craneal? Desde la hendidura esfenoidal, coincidiendo con el anillo de Sim. ¿Vamos bien? Ay, qué preocupación. Listo. Tenemos nervios nasociliares, esto es quinto par craneal. El quinto par craneal principalmente tiene una función sensitiva. Como su nombre lo dice, nervio nasociliar. ¿A qué le va a dar sensibilidad? A la pared nasal. ¿Sí? Entonces el hecho de que, por ejemplo, usted se vaya a hacer depilación de la nariz y se jale un pelito en la nariz y el ojo le lagrimea, se debe a la estimulación de las fibras nerviosas del quinto par craneal. ¿Listo? Y salen dos ramas, la rama inferior y la rama superior del tercer par craneal. ¿Para dónde? ¿Quiénes inervan el tercer par craneal? Entonces ya el recto lateral fue por el sexto par, ¿cierto? ¿Quiénes me faltan? Recto inferior, recto medial y recto superior. Entonces, las fibras del tercer par craneal y del sexto par craneal para inervar músculos extraoculares provenientes del tendón de Sim salen por la hendidura esfenoidal coincidiendo con el anillo de Sim. Por fuera del anillo de Sim, pero en la hendidura esfenoidal, salen cuatro estructuras. El patético. ¿A dónde va el patético? Al oblicuo superior. Frontal.
lagrimal y la vena oftálmica. Entonces, salen patético, frontal, lagrimal y vena oftálmica. La vena oftálmica, ¿qué va a hacer? Retorno venoso. O sea, recoge lo que llevó la arteria oftálmica, ya lo recoge en retorno venoso la vena oftálmica. Entonces, la arteria oftálmica, ¿por dónde ingresa? Por el agujero óptico. Y la vena oftálmica, ¿por dónde sale? Por la hendidura esfenoidal. ¿Sí? Listo. El patético va a dar inervación al oblicuo superior. Ya tenemos todos los oblicuos y todos los músculos rectos inervados. Le falta el recto inferior, el oblicuo inferior. Sería que para inervar el oblicuo inferior, el tercero. Sí, el tercero. Muy bien. Y nervio frontal y nervio lagrimal son dos ramas del quinto par craneal. ¿Cómo se llama el quinto par craneal? Trigémino. Entonces, el nervio frontal y el nervio lagrimal son dos ramas del trigémino. Como su nombre lo dice, es muy fácil. ¿A dónde va el nervio frontal? A toda la pared frontal. ¿Sí? Entonces, el hecho de que usted sienta por acá cuando se toca, quiere decir que viene la inervación desde la hendidura esfenoidal. Ojo con esto. La hendidura esfenoidal está en el vértice de la órbita, pero la frente está por acá. Entonces quiere decir que los nervios del trigémino, las ramas del trigémino, la frontal y la lagrimal, van a viajar por todo el techo de la órbita. Y en el caso del nervio frontal van a salir no se ve, por un agujerito que hay por acá en este hueso frontal que se llama agujero supraorbital. Ahorita se las muestro. ¿Repitis? Tengo vértice de la órbita conformado por las dos alas del esfenoides, ala mayor y ala menor del esfenoides. Entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides se forma la hendidura esfenoidal. Al lado está el ala menor del esfenoides con un agujero que se llama el agujero óptico y el tubérculo infraóptico, que es una prominencia o una protuberancia del ala menor del esfenoides. Ese agujero óptico es el que permite que el nervio óptico y la arteria oftálmica salgan por ahí, o sea, ingresen a la órbita. ¿Sí? Al tubérculo infraóptico se inserta el tendón de zinc, que es este, que tiene la forma estrellada, que va a dar origen a los cuatro rectos: recto medial, recto superior, recto inferior y recto lateral. ¿Sí? Listo. Y ese tendón de zinc tiene un ojal, un hueco, que lo vamos a llamar anillo de zinc. Ese anillo de zinc coincide con el agujero óptico y con la hendidura esfenoidal. Con el agujero óptico, ¿para qué? Pues para darle cabida al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Y con la hendidura esfenoidal para darle paso a la rama superior y rama inferior del tercer par craneal. ¿Para qué? Para inervar recto inferior, recto medial, recto superior y el oblicuo menor o el oblicuo inferior. ¿Sí? Y sale una rama nasociliar que es nerviosa para dar inervación sensitiva a la pared nasal. Listo. Por fuera del anillo de zinc, pero coincidiendo con la hendidura esfenoidal, van a salir cuatro estructuras. Patético, para dar inervación ¿a quién? Al músculo oblicuo superior. Frontal y lagrimal son dos ramas del quinto par craneal para dar sensibilidad a la glándula lagrimal principal y a toda esta sección frontal. ¿Sí? Y la vena oftálmica, que es la que lleva el retorno venoso. Esta lleva irrigación y esta recoge la vascularización para volver a oxigenar. Listo. La órbita también contiene músculos, aparte de los músculos, de los 6 músculos extraoculares, o sea, los 4 rectos y los 2 oblicuos, contiene también entonces músculos provenientes o que generan la función
del párpado. Entonces tiene el músculo elevador del párpado y el músculo orbicular. El músculo elevador del párpado, ¿desde dónde viene? Desde el punto de inserción del elevador, es decir, desde el vértice de la órbita, viaja por todo el techo de la órbita, casi que paralelo al oblicuo superior y al recto superior, y se inserta en el elevador del párpado. ¿Sí? Listo. Y el orbicular está solamente en la cara frontal del párpado y es el responsable del cierre. Ok. Ubiquémonos otra vez. Hueso frontal. Ah, miren el agujero supraorbitario, señor. Profe, si el músculo elevador del párpado, cuando uno abre y cierra el ojo, no mueve la parte de abajo, ¿qué músculo lo mueve? El párpado inferior casi no se mueve. Ahí mueve el músculo. Sí, sí. Cuando usted hace esto, está desaccionando el orbicular. El orbicular, que viene en forma anular. Entonces, cuando usted hace esto, está usando el orbicular. No hay nadie que inerve. Pero para abrir el párpado, cuando yo le digo abre el párpado, ¿cuál se abre? El que tiene más función de apertura del párpado es el párpado elevador. No obstante, el párpado elevador es un músculo retractor, es decir, el que genera apertura. ¿Sí? Retractor. Sí hay unos músculos retractores en el párpado inferior que también contribuyen a la apertura del párpado, pero casi no son mencionados porque la función de retracción del párpado inferior es escasa. ¿Sí? Entonces cuando usted me dice que sí, el párpado superior y inferior sí funcionan, claro, hay función. Exacto, las personas que tienen los ojos muy ahí, En proptosis. Siempre va a ser el mismo. El que más tiene motilidad es el elevador, el superior. ¿Sí? Sin embargo, sí, hay unos músculos en el párpado inferior que se llaman los retractores del párpado inferior, ¿sí? Que ayudan a la apertura, pero realmente la apertura del párpado se da más el párpado superior, no el párpado inferior. O sea, si yo estoy con mis ojos cerrados y los abro, ¿cuál se mueve más? El superior. ¿Sí? Ahora, si usted me va a hacer ojitos como está haciendo ahorita, claro, ahí está cerrando el párpado y ese está utilizando es el orbicular, que ese sí tiene una función completa. ¿Listo? Ok. Cuando hacen cirugía de párpado, ¿puedo buscar el nervio? ¿Cuál nervio? Cuando los párpados son muy cerrados, son caídos. ¿El nervio para elevar el O párpado? sea, sí, para de pronto previo particular, el párpado muy cerrado. Lo que pasa es que la inervación, cuando hacen cirugía de párpados, lo que están es quitando exceso de piel. Entonces, como es superficial, el nervio lo que hace es tocar el músculo y el músculo está muy atrás. Entonces, no sería como, no hay problema. Es de carácter estético, pero en función a lo que me está preguntando, que si no toco en el nervio, no, porque el nervio está en el músculo y la piel del párpado está muy adelante. Cuando es de carácter estético, lo que hay es un exceso de piel y lo que hacen es quitar exceso de piel. Ahora, cuando hay ptosis, por ejemplo, que es un problema inervacional, ahí sí tienen que ir a tocar el nervio o incluso generar una retroinserción del músculo, es decir, insertar el músculo en la... Eso es una zona tendinosa del párpado que se encarga de hacer la elevación del párpado. Eso luego lo hablamos en párpados, de pronto para que comprendas un poquitico más. Pero igual puede ser estético, pero como no, también puede ser funcional, claro, claro, porque un exceso de párpado quita el campo visual. O sea, una cosa aquí que se encapota, imagínense, no deja ver, se pierde el campo visual superior. Tiene razón. Pero en una vez se lo consideran estético. No. Listo. Ok, entonces volvemos a la órbita. Yo voy a repetirles muchas veces porque esto es de memoria. ¿Sí? Esto es de memorizar. Listo, hueso frontal, cigomático malar, maxilar superior. Aquí estamos viendo solamente la cara frontal de la órbita. ¿Listo? Y lo que quiero mostrarles con esta diapositiva son los agujeros, los espacios que tienen los huesos para permitir el paso de nervios y vasos. Aquí voy a hablar de nervios y vasos, pero es muy simple, es muy fácil. Ojo, el agujero supraorbitario que se encuentra acá, ¿sí? Acá en el hueso frontal,
Es un agujero que comunica todo el techo de la órbita y por allí van a ingresar vasos y ramas del nervio frontal, muy fácil, no hueso frontal, ramas y vasos del nervio frontal. Pero, ¿de dónde viene ese nervio frontal? De la oftálmica del quinto par. ¿Ustedes se acuerdan cuántas ramas tiene el trigémino? 3. ¿Cuáles son? Oftálmica. Sí. No, oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Sí? Listo. O submandibular. Listo. Son estas 3. Entonces, ojo, del canto, partan el ojo a la mitad. Esto es canto externo y canto interno. Del canto hacia arriba, rama oftálmica. Del canto hacia el hueso maxilar superior, rama maxilar. Esta sí no nos interesa. ¿Listo? Entonces, si les estoy diciendo que de aquí hacia arriba es la rama oftálmica del quinto par y de aquí hacia abajo es la rama maxilar del quinto par, como partirlo a la mitad, desde el canto externo. Entonces, si yo les digo, muchachos, la conjuntiva tiene sensibilidad. La sensibilidad está gracias al quinto par. ¿Qué rama específica le da sensibilidad a la conjuntiva superior? Oftálmica del quinto par. Muy fácil. ¿Qué rama le da sensibilidad al párpado y a la córnea inferior? De la mitad del canto hacia abajo. Rama maxilar de la oftálmica, del quinto par craneal. ¿Sí? Es muy fácil así, localizar de esa manera. Entonces, si parto de aquí hacia arriba, todo lo que ingresa por acá tendrán ramas de la oftálmica, pero como pasa por el agujero frontal, se llaman ramas frontales, que son ramas de la oftálmica, del quinto par craneal. Sensitivo, entonces, importantísimo. De aquí, este agujerito pequeñito, van a salir nervios que van a dar inervación sensitiva, no motora, sensitiva, ¿sí? Que proviene del quinto par craneal a la zona frontal. Entonces, paciente, accidente, trauma de frente en una moto, iba en la moto con su casco a la mitad del camino, que ellos por allá se los ponen como aquí en la mitad, y el carro de adelante frenó y el de la moto, ¡pim!, se dio adelante, se dio con el culito del carro y con la cabeza reventó el vidrio de atrás y se cortó aquí. Y ese paciente le va a llegar a decir al doctor, desde el accidente yo quedé con esto muerto, yo no siento. A usted me toca que estoy como anestesiado en esta zona. ¿Por qué? Porque seguramente hubo se lastimó o se seccionó el nervio del quinto par, nervio frontal de la rama oftálmica del quinto par que sale por el agujero supraorbital. ¿Sí? Listo. Entonces, súper fácil. El único hueco que tiene el hueso frontal se llama agujero supraorbitario. Fácil. Ramas del quinto par craneal. ¿Cuáles específicas? Oftálmicas. Listo. Miren que el cigomático o malar tiene también unos agujeros y son muy fáciles también de aprender. Agujero cigomático temporal. ¿Dónde está? En la zona temporal. Miren, acá está. ¿Sí? En la zona temporal, en la cara temporal. ¿Qué sale por allí? Vasos y ramas del nervio cigomático. Es una rama del maxilar. Pasando de ahí hacia abajo, el maxilar, quinto par craneal. ¿Qué es? Sensibilidad de toda esta zona y sensibilidad de la conjuntiva y córnea. Agujero cigomático facial. Está en el cigomático, pero ya no está en la cara interna del cigomático, sino que está hacia la cara, hacia afuera. Por eso se llama cigomático facial. Vasos y ramas del nervio cigomático, rama maxilar, porque hasta acá es maxilar, rama maxilar. Solamente por la posición. Cambia, es cigomático temporal va en la cara temporal del cigomático. Y cigomático facial acá, ya, listo. Pero ¿qué está saliendo por ahí? Ramas
del quinto par craneal. ¿De dónde? Maxilar. ¿Listo? Entonces no olviden, de aquí, de la mitad hacia arriba, rama oftálmica del quinto par. De la mitad hacia acá, ¿sí? Maxilar. Listo. Y el otro agujero que tenemos es el agujero infraorbitario. Fácil, este está arriba, supra, este está abajo, infra, ya. Supraorbitario, infraorbitario. ¿Y qué sale por aquí? Arterias y venas infraorbitarias, dificilísimo, igualito al nombre del hueco, ¿sí? Y ramas del nervio maxilar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es de aquí hasta la mitad. No es muy fácil. Sí, simple. Por todos estos agujeros no ha salido nada más que ramas sensitivas. No es más, ¿sí? Y el nombre de las ramas se deben al agujero supraorbitario, ¿sí? Y acá, agujero supraorbitario, rama frontal. ¿Por qué? Porque sale el hueso frontal. Sensitivas, ¿de dónde vienen? Quinto par craneal. De aquí para arriba, oftálmicas, de la rama oftálmica del quinto par craneal, ¿sí? De los cigomáticos, pues el cigomático está acá. Tenemos un cigomático temporal en la cara temporal de la órbita. Y cigomático facial, la cara facial de la órbita, ¿sí? Listo. ¿Qué salen por allí? Ramas y nervios cigomáticos, ¿sí? ¿De dónde vienen? Si les digo que de aquí hasta acá viene la rama maxilar, entonces son ramas sensitivas del maxilar quinto par. Fácil. Y si estoy diciendo que acá abajo tengo un agujero, como está abajo de la órbita, es el agujero infraorbitario, ¿sí? ¿Qué sale de ahí? Ramas sensitivas del quinto par. ¿De qué rama? Maxilar. ¿Ven que no es difícil? Listo. Ahí está lo que usted estaba diciendo. La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Las dos que nos interesan a partir del canto externo y canto interno. Maxilar y de aquí hacia arriba, oftálmica. Ok, aquí quiero mostrarles. Miren cómo está el núcleo del trigémino, cómo se dividen las tres ramas y miren, de la rama oftálmica, miren cómo van a ingresar unas para salir entonces por acá, pero ingresan por la órbita. Y miren, de la maxilar, ¿por dónde pasan? Por el agujero redondo mayor y miren a dónde salen. ¿Sí? Por el agujero infraorbitario a dar sensibilidad a toda esta zona. ¿Listo? Mírenlas allí. Bueno, no, este es el séptimo par. Séptimo par craneal, ¿cómo se llama? Facial. Función principalmente motora, aunque también tiene un componente sensitivo, ¿sí? Pero el facial es principalmente motor. Cada vez que yo levanto la ceja, lo miro feo o le mando un pico, todo eso es gracias al séptimo par craneal. Función de la cara, ¿sí? Función motora de la cara. ¿Listo? Ok. Ese séptimo par craneal viene desde su núcleo, ¿sí? Por un nervio principal que se llama el nervio petroso mayor, ¿sí? Y cae al ganglio pterigopalatino que está justo debajo de la oreja, justo debajo del oído, acá. Si usted se toca ahí duro, siente una cosa rarita. Si eso genera un poquito de dolor, porque ahí está el ganglio pterigopalatino. Ese, cuando usted se chupa un limoncito así, ¿qué es lo que le pasa? Le arde como por acá, ¿cierto? Porque mire toda la sensibilidad que tiene que ver con la glándula lagrimal, perdón, las glándulas salivales, ¿sí? Entonces cuando usted se toma el limoncito, estimula nervios y genera estimulación de producción de glándulas salivales, ¿sí? Miren a dónde va después del ganglio pterigopalatino, ramas al maxilar inferior, ¿a qué? A dar motilidad al orbicular de la boca, ¿sí? Para cierre y apertura de la boca. Listo. Y ramas de motilidad para el prócer, el corrugador, el músculo orbicular y el músculo frontal, ¿sí? Entonces todo lo que es gesticulaciones tiene que ver con el séptimo par craneal. Listo. Ahí está. Nervio petroso mayor, ganglio pterigopalatino, y este es trigémino con su rama oftálmica
y su rama maxilar. Miren la rama oftálmica, entra a la órbita a dar sensibilidad a la glándula lagrimal, ¿sí? Y a la zona frontal. ¿Por dónde ingresan entonces estas? ¿Por qué parte de la órbita? En el vértice de la órbita está. Vienen desde atrás, pero entran a la órbita. ¿Por qué estructura de la órbita ingresan? Por la hendidura senoidal, ¿sí? Por la hendidura senoidal, entonces ingresan por la hendidura. ¿Se acuerdan del? Por fuera del anillo de zinc, por la hendidura senoidal salen rama frontal y rama lagrimal. Véanlas acá. Rama frontal que sale, entra por la hendidura senoidal, viaja por todo el techo de la órbita y sale por el agujero supraorbitario a dar inervación a toda esta zona frontal, ¿sí? Listo. Y la rama lagrimal, ¿a dónde va? A la glándula lagrimal, sensitivo de glándula lagrimal, ¿listo? Miren la rama maxilar, ¿hacia dónde va? Mire por dónde ingresan los nervios, por el piso de la órbita. ¿Por dónde? ¿Por dónde ingresan? La rama nasociliar, ¿la recuerdan? ¿Por dónde ingresa? Por la hendidura senoidal también, ¿sí? Pero coincidiendo con el anillo de zinc. ¿A dónde van? A la pared de la nariz y a la cara, a esta zona. ¿Por dónde sale? Agujero infraorbitario. Miren que no es difícil. Ok, listo. La cara interna de la órbita también tiene unos agujeros y también son fáciles porque tienen el nombre del hueso. Agujero etmoidal. Anterior y posterior. Anterior porque está hacia adelante, ¿no? Y posterior pues porque está hacia atrás, ¿cierto? Y por ahí que salen ramas del nervio oftálmico. ¿Por qué? Porque están arriba de esta mitad. ¿Listo? Sensitivo, más que todo la pared nasal, o sea, todo lo que es la sensibilidad de la cavidad nasal tiene que ver por eso. Esto es importante, muchachos. Miren este hueso frontal, pues acá está la fosa donde se alberga el cerebro y acá tenemos un seno maxilar. Esto es un hueco, esto es una cavidad. Para quienes sufren de sinusitis, por ejemplo, esta cavidad que debería ser libre de líquido, es una mucosa, se llena de moco, ¿sí? Y eso es lo que genera dolor de tacto en esta zona. ¿Sí? Miren que es una cavidad incluso bastante amplia, muy similar a la del globo ocular. También hay senos paranasales, hay 6 senos paranasales. Ahorita los vemos. La hendidura esfenomaxilar. Esfenomaxilar es una hendidura. ¿Y qué sale por allí o qué ingresa por allí? Miren, fibras del ganglio pterigopalatino. ¿Dónde está el ganglio pterigopalatino? Acá, ¿sí? Entonces, ese ganglio pterigopalatino viene procedente de un nervio que se llama el nervio ventroso mayor, séptimo par craneal. De allí, ¿sí? Va a ingresar las ganglios del pterigopalatino y van a inervar mucosa nasal, sinosal, o sea, de los senos paranasales, glándula lagrimal, mucosa palatina, faríngea y labial. Es decir, que por acá, por la órbita, pasan nervios sensitivos a todo el paladar y toda esta sección de este hueso maxilar. Labio, mucosa nasal, paladar, ¿sí? Eso es lo que explica el dolor al tomar algo muy frío, el famoso ganglio de Meniere. ¿Listo? Y la vena oftálmica inferior, ¿dónde está la vena oftálmica superior? Sale por la hendidura, no, la hendidura esfenoidal, ¿sí? Listo, y la vena oftálmica inferior pues va a salir por la hendidura esfenomaxilar. ¿Listo? Hagamos una cosa, váyanse a comer alguito, a tomar alguito, a comer alguna cosita, a lavarse la cara, que no se puedan, por favor, gracias. 15 minutos, 20 minutos.